Pues buenas noches a todos. ¿Se me oye bien? Muy bien, Vale, hermano. perfecto. Pues entonces vamos a comenzar con la primera parte. ¿Se recuerdan que era una estructura? La llamé como un quiasmo, un sándwich. Y vamos a ir a través de los distintos capítulos viendo este, eh, digamos, lo que ha escrito Jeremías a lo largo de todos sus 52 capítulos. Hoy vamos a comenzar con la introducción, con la primera parte que es el capítulo 1. Y el capítulo 1 resulta un capítulo que si uno busca por internet predicaciones acerca de Jeremías, o es capítulo 1 o estamos en la parte central, capítulo 33. Generalmente estamos en esas dos partes. Y Jeremías capítulo 1 se predica mucho o se enseña mucho porque nos habla acerca de algo muy importante y es el llamado. En este caso el llamado a Jeremías es de predicar. El llamado que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, pues básicamente cada uno sabe cuál ha sido su llamado y también pues nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces este primer capítulo es justamente un llamado a esa responsabilidad de predicar. Y lo que más, no extraño, pero sí resulta llamativo, es que el llamado de predicar que tiene Jeremías es un llamado muy especial. Recordemos que es casi 100 años después de Isaías. Recordemos que es más o menos en el 623 antes de Cristo. Quiere decir que la conquista por parte de Nabucodonosor, que lo ubicábamos más o menos en el 605, estaba por llegar. Faltaban aproximadamente 17, 18 años para que se diera todo eso. Y no solamente era ese llamado, sino que también la situación en la que él estaba predicando era una situación complicada, porque había un rechazo general a la predicación de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que el llamado que él tenía era un llamado complejo, complicado, que me imagino que en más de una ocasión él habría querido decir basta, ya no quiero más, esto es difícil, ¿no? Y por eso el primer capítulo, la introducción, es un recordatorio de ese llamado. Y esto es algo que debe de ser para nosotros muy claro. Es decir, cada uno de nosotros debe de saber para qué hemos sido llamados, para qué Dios nos ha llamado. El que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo y tiene un don. Y ese don lo tiene que poner a funcionar dentro de la iglesia. Pero también los demás dones y las demás personas, debe haber una sujeción mutua. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia hay una sujeción mutua en el sentido de que el propio Nuevo Testamento nos habla de sujetaos los unos a los otros. Incluso dentro del liderazgo debe haber una sujeción hacia la iglesia, de la misma manera que de la iglesia hacia los ancianos. Pero debe haber una sujeción mutua. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a cada uno a poner en práctica nuestros dones, y en ese sentido también debemos de ser respetuosos con el llamado y el don que nos ha dado a cada uno. Así que este primer capítulo vamos a aprender y vamos a recordar que cada uno de nosotros tiene un llamado particular y que cada llamado de cada uno de nosotros es un desafío que se debe de hacer
de forma conjunta y respetuosa. Jeremías capítulo 1 dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de Israel. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que en primer lugar, en cuanto a este llamado, vemos que el llamado proviene directamente de Dios. Desde el verso 4 hasta el verso 10, el llamado que Dios hace a cada uno es un llamado personal de Él. No es que nadie o alguien te llame a hacer algo. Quizá alguien pueda ver que tienes un don o que se te ve ciertas habilidades en algún tema. Está bien, pero realmente lo que importa en primer lugar es que el llamado de cada uno para trabajar en la obra es un llamado divino, es un llamado de Dios. Es bien bonito y es ese detalle como Dios le expresa a Jeremías acerca de ese llamado. Cuando le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que antes de que Jeremías naciera, antes de que Jeremías fuese concebido, porque aquí está hablando antes de que te formase en el vientre, es decir, desde antes de la concepción de Jeremías,
Y esto podemos verlo también en Efesios cuando habla acerca de ese llamado que es desde la eternidad. O sea, desde antes, Jeremías ya estaba llamado y escogido para ser profeta para el pueblo de Judá. No solamente lo escogió, sino que también lo santificó. La palabra santificar en hebreo tiene varias connotaciones. Por un lado habla del carácter, pero por otro lado habla de ser apartado. Cuando los utensilios eran santificados, lo que implicaba es que el utensilio estaba apartado para el servicio de Dios. Y en este caso, cuando estaba hablando de Jeremías, es que desde antes de que fuese formado en el vientre, él ya había sido apartado para el servicio a Dios. Y ese mismo llamado es el llamado que tenemos nosotros como hijos. Hermano, Dios le ha llamado, le ha apartado para su obra. No solamente son obreros a tiempo completo los que son llamados, no solamente son ancianos los que son llamados. La iglesia completa es llamada a servir. Y Jeremías lo tenía claro. Jeremías lo tenía claro porque Dios se lo dijo. Yo te escogí, yo te aparté. ¿Para qué? Para que fueras profeta. Dios te ha apartado a ti y a mí para que le sirvamos. Obviamente, la reacción de Jeremías es muy parecida a la reacción de Moisés. Verso 6. Le dice, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque yo soy niño. Es decir, se recuerdan con Moisés empezó a poner excusas, desde que era tartamudo hasta lo que se le ocurría, con tal de no responder al llamado. Jeremías tiene una misma reacción y entiendo que con este llamado tan particular y tan directo, por la reacción de uno sea como dudar. Y mucho más cuando te van a enviar a un pueblo donde el pecado abunda y donde la gente rechaza abiertamente a Dios. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, y ese hacer algo es ir contracorriente de lo que hace el mundo o incluso dentro de la propia iglesia, porque recordemos que la iglesia también tenemos cosas que no estamos haciendo bien. Y cuando Dios nos llama a confrontar, ojo, nos podemos encontrar con situaciones donde nos quieran hacer, no quizá daño físicamente, pero quizá nos puedan hacer sentirnos mal, nos puedan estar presionando para que aceptemos algo que sabemos que éticamente no está bien, o para que suavicemos el mensaje del Evangelio, que es un mensaje transformador y que confronta. Te digan, no, por favor, mira, para que siga viniendo esta misma gente y al menos tengan la oportunidad de escuchar la palabra. No hablemos del pecado, no hablemos de... Hermanos, nos puede dar miedo llevar o hacer el ministerio que el Señor nos ha puesto. Pero cuando Dios nos llama, y en este caso el llamado a Jeremías era profetizar, era hablar en nombre de Dios al pueblo de Judá, nuestro llamado es responder de forma íntegra. Entonces Dios le responde y le afirma y le confirma. ¿Cómo le confirma ese llamado? Primero le dice, no digas soy un niño, porque
a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En primer lugar, el Señor confirma el llamado porque Dios estará con él en todo momento. Estará con él y él hablará lo que Dios le diga. Cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, pues eso no quiere decir que quizá no sea fácil hacerlo, pero hay algo que debemos de tener en cuenta. Es que Dios nos va a dar paz si obedecemos a lo que Dios nos ha llamado, porque Él está con nosotros. En segundo lugar, le insiste y le habla de no tener temor, porque Dios está con él. O sea, él va a hacer lo que Dios dice y él no va a tener temor porque Dios está con él. Verso 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No importa cuál sea la situación en la que estamos viviendo. Si tú estás obedeciendo ese llamado y las cosas son complicadas, no debemos de tener temor, porque Dios está contigo y porque Dios es el que te libra. Eso es lo bonito del llamado, que el llamado no es un llamado humano, sino un llamado divino, con lo cual debemos de seguir adelante. Y finalmente, verso 9, verso 10, ya confirma el llamado, y en este caso es como con Isaías, ¿no? Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos. Es el mismo llamado. Cuando Isaías es llamado con el carbón, le quita, digamos, es un símbolo para decirle te perdono, el arrepentimiento, y Dios promete poner su palabra en boca de Isaías y hace lo mismo en boca de Jeremías. Dios promete poner su palabra. Cuando obedecemos su llamado, el llamado de Dios no solo nos acompaña, sino que nos protege y también Él nos da el entendimiento y la palabra para poder obedecer a su llamado. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender cuál es la palabra más sabia para lo que Dios nos ha puesto a ministrar. Así que este llamamiento que nosotros también tenemos, es un llamamiento como el de Jeremías. Es un llamado de parte de Dios. Y es Dios quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos acompaña, quien pone su palabra en nuestra boca, que nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo, sea cual sea la circunstancia, si nosotros le obedecemos a su llamado. Así que en primer lugar, Dios es el que llama. En segundo lugar, vemos versos 11 al 16, vemos dos visiones que tienen que ver con la confirmación de ese llamado. Es verso 11 al verso 16. La primera visión es de la almendra, la vara de almendro. Dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Verso 11, y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, esa vara de almendro florecería, y entonces se vería que Dios está ahí acompañándolo. Pero lo que más me llama la atención, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La primera visión tiene que ver con una confirmación de que Dios va a hacer cumplir su palabra. Deuteronomio 27, 28, 29 habla de las bendiciones, maldiciones. Si ustedes leen capítulo 29, justamente habla acerca del exilio
por causa del pecado y la desobediencia y el apartarse completamente. Y está hablando de eso. Él se apresura por ponerlo por obra. Es decir, iba a tener 17 años para predicar el evangelio, las noticias, el Pentateuco, para que ellos se pudieran arrepentir. Pero él iba a poner su palabra por obra. Y en segundo lugar, versos 13 al 16, es una olla hirviendo. Dice, ¿qué ves tú? Verso 13, veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas en Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios. Segunda visión, segunda señal, la conquista. Y en este caso los pueblos del norte. Iba a ser Babilonia, que finalmente iba a conquistar Judá. Así que por un lado tiene la visión de que la palabra de Dios va a florecer en el sentido de que se va a cumplir lo que él ya había dicho. Y en segundo lugar, la segunda visión tiene que ver con el juicio que va a venir a través de los babilonios. Estas dos visiones son la confirmación del llamado de Jeremías. Y quizá alguno de nosotros pueda decir, sí, pero yo no tengo esas visiones, o no he tenido una visión parecida para hacer un llamado. Hermanos, es que ya teniendo la palabra completa y teniendo también el consejo de los hermanos, palabras de sabiduría por parte de los hermanos, que nos pueden ayudar a comprender y a ver un llamado. Hermanos, francamente, Él ya nos ha dado los recursos suficientes para entender cuál es nuestro llamado. Así que debemos de escuchar, por un lado, al Señor con su llamado, y por otro lado, a través de su palabra y a través de los hermanos, escuchar hacia dónde o la confirmación de nuestro llamado. Así que no hay excusas, hermanos, para obedecer el llamado que Dios tiene para ti. Jeremías estaba poniendo trabas, estaba poniendo peros, pero lo que vemos es que Dios está dejándole claro que su llamado es único y que su llamado está confirmado para la función que tenía que hacer, que era predicar el arrepentimiento en Judá. Y por último, es el desafío del llamado. Miren qué desafío tenía Jeremías. Tú pues ciñe tus lomos, verso 17, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que el desafío del profeta era grande. En ningún momento le dijo Dios, mira, vas a predicar y todo el mundo se va a arrepentir. No, todo lo contrario. Hermanos, le está diciendo todo lo contrario. Van a pelear contra ti. Van a querer matarte. Pero quien te va a dar la fortaleza, quien te va a dar la palabra, soy yo. Tú háblales. Tú encárgate de hacer lo que yo te he llamado. Quien te va a sostener como torre, dice aquí, como ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce, es decir, elementos materiales que son difíciles de romper, que son difíciles de destruir. Yo te voy a poner de esa manera, tú solo encárgate de hacer lo que yo te he llamado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán.
Muchas veces el miedo que tenemos a obedecer al llamado de Dios, pues vamos a decirlo de esta manera, puede ser un miedo en cierto modo justificado, ¿no? Personalmente quizá no nos gusta sufrir. La verdad no es que quizá no nos gusta sufrir. Queremos tener una vida tranquila. Pero aquí le está diciendo a Jeremías que aunque Dios lo envía, y uno podría decir, Dios me envía, todo me va a ir bien. Le está diciendo, mira, no te va a ir bien. Van a pelear contra ti. Van a luchar. Te van a querer destruir. Pero ahí es donde está el desafío y donde está la parte importante del desafío. Yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te cuidaré. Muchas veces el ministerio, el llamado que Dios nos da, es un llamado difícil. Es un llamado que implica confrontar. Y como les digo, a veces el pensamiento es, bastante tengo en mi vida como para un lío más, un problema más. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que el Señor nos va a dar la fortaleza para resistir, para aguantar en medio de las dificultades. Dios te ha llamado a algo, tú hazlo. Pero va a ser difícil, sí, pero Dios te va a fortalecer ante los retos. Me van a atacar muy probablemente 99.99% si haces lo que Dios te llama, si obedeces a lo que Dios te llama, si hablas lo que la palabra de Dios te llama o te dice que hay que hacer, si te comprometes verdaderamente con su palabra, con todo, y actúas bajo la ética divina, es muy probable que te vayan a atacar. Muy, muy probable. Pero el Señor, en medio de esos ataques, lo que Él te dice es, yo estoy aquí contigo. Tú vas a ser esa torre fuerte. Tú vas a ser esa ciudad fortificada, esa columna de hierro. Porque yo estoy contigo. Así que le está diciendo a Jeremías que a pesar del desafío que iba a suponer, Dios estaría con él. Y de la misma manera para nosotros, ante el desafío que tenemos por delante, Dios va a estar con nosotros. Que Dios nos ayude a obedecer a su mandato, a su llamado. Que Dios nos dé entendimiento de cuál es su llamado. No solamente nos dé entendimiento, sino también nos haga comprender, interiorizar que Dios es el que está cuidándonos en medio de ese llamado y que el desafío no va a ser fácil. El desafío no va a ser fácil. Pero Dios está con nosotros y Dios es el que nos va a sostener. Puede ser que quizá no veamos que triunfamos. Jeremías lo que vio fue la destrucción. Nabucodonosor conquistando Jerusalén. Él no vio el triunfo. Él vio la derrota. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Predicar el arrepentimiento de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros también a mantenernos firmes en nuestro llamado. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has llamado a cada uno a trabajar para ti. Señor, hay muchas maneras de hacerlo. A través de la oración, a través del evangelismo, a través de la enseñanza, la predicación. Señor, a través de palabras sabias para animar a otros. Y otros muchos dones que tú has dado a la iglesia para que a través de esos dones nos sirvamos mutuamente, servirnos los unos a los otros.
Señor, ayúdanos con humildad, pero y también con sometimiento a los otros, a ejercer los dones. Señor, un sometimiento mutuo de yo para otros y otros para mí. Y Señor, que no nos dé miedo a que si en un momento dado hay que confrontar, hay que hablar lo que dice tu palabra, hay que enseñar lo que dice, cómo quieres tú que vivamos. Señor, no tengamos miedo de hacerlo. Danos sabiduría, humildad en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.